Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. En el video de hoy, vamos a sumergirnos en una historia profundamente conmovedora de amor, resiliencia y las luchas por construir una vida casi de la nada. Seguiremos a Dee, Huyen y la pequeña Maya mientras se enfrentan tormentas, paredes inacabadas y decisiones difíciles, pero nunca pierden la esperanza de crear un verdadero hogar. Es una historia sobre sacrificio, pequeñas victorias y la fuerza silenciosa que los mantiene en pie. Si disfrutan de este viaje, no olviden presionar el botón de suscribirse para no perderse los próximos capítulos que compartiremos. La lluvia caía en fuertes cortinas, golpeando el techo de hojalata que apenas se mantenía unido sobre la cabeza de Dee. Él se quedó inmóvil, mirando hacia la distancia, con los ojos ensombrecidos por días de inquietud. La paz parecía un sueño lejano. Parte de él quería quedarse allí, ayudar a Huyen a terminar de parchear la frágil casa antes de que la tormenta destruyera el poco progreso que habían hecho. Pero otra parte de él llevaba un peso que no podía ignorar. Thuy. Su ex esposa había prometido regresar para resolver su divorcio. Juró que volvería en un mes. Ese mes había pasado hace mucho y aún solo había silencio. Dee apretó su agarre en el teléfono, con el pulgar flotando justo sobre el botón de llamada. Su pecho se sentía pesado, inquieto. Finalmente lo presionó, y cuando la línea se conectó, su voz salió baja pero inquebrantable. ¿Por qué dijiste que regresarías en un mes? Ya ha pasado más de un mes. Intentó calmarse, insistiendo en que el tribunal sería justo, que dividir los bienes no era algo que ella necesitara temer. Pero en el fondo, debajo de toda la tensión, su corazón susurraba una verdad diferente. Estaba desesperado por cerrar este capítulo de una vez por todas. Quería avanzar. Comenzar una nueva vida con Huyen, darle a Maya el hogar que merecía. Afuera, la lluvia no cesaba. Golpeaba el techo inacabado, haciendo sonar las tejas sueltas como un cruel recordatorio de lo inestable que era todo. La casa era mitad refugio, mitad riesgo, muy parecida a su propia vida en ese momento. Los ojos de Dee se desviaron hacia Huyen. Ella estaba allí en la tormenta, con las manos ocupadas tratando de arreglar la esquina que goteaba de la casa, sus movimientos firmes a pesar del viento y el frío. Algo surgió dentro de él entonces, una determinación feroz. No podía seguir prolongando esto, no por él mismo, no por ella, y no por Maya, quien esperaba un hogar real. No solo paredes que crujían con cada lluvia. El viento soplaba, agudo y frío, pero traía consigo una esperanza frágil. El sonido de la lluvia golpeando el techo parecía mezclarse con el latido de su corazón, cada gota haciendo eco de un voto silencioso. Lo terminaría, construiría de nuevo, sin importar lo que costara. Su corazón estaba pesado, sí, pero también vivo con propósito. Y ese propósito estaba ligado a las dos personas que esperaban que él fuera lo suficientemente fuerte para terminar lo que había empezado. Una luz más suave se filtró a través de las nubes la mañana siguiente. El sol se colaba suavemente entre las hojas, esparciendo motas doradas de calidez sobre el rostro sonriente de Maya. Ella giraba, mostrando el vestido nuevo que Dee le había comprado. Su risa llenaba el aire, ligera y contagiosa, sus ojos brillando con pura alegría. La ceremonia de apertura de la escuela se acercaba pronto, y para Maya, ese vestido no era solo una prenda de ropa, era un sueño. Uno pequeño, quizás, pero precioso. Durante demasiado tiempo, había usado ropa de segunda mano, prendas que apenas le quedaban.
colores desvaídos por el tiempo. Ahora, en ese momento, se sentía como si finalmente tuviera algo propio. Dentro de la casa a medio construir, Huyen observaba a su hija, con el pecho hinchado de felicidad y dolor. Llevaba la misma camiseta vieja y raída que siempre usaba, cada puntada un recordatorio de cuánto había sacrificado para ahorrar cada moneda. Se había acostumbrado a ponerse en último lugar, pero había colocado en silencio un par de pantalones nuevos en sus manos, insistiendo en que se los merecía. Huyen dudó, sus ojos parpadeando con preocupación. «Mi ropa vieja aún está bien», murmuró. No quería desperdiciar, no quería sentirse como una carga. Pero la sonrisa de era gentil, sus palabras calmadas, instándola a probárselos. Dudó solo un momento más. Luego sus dedos rozaron la tela. Era suave, nueva, desconocida. Y con ese toque vino un calor repentino, como si algún peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Maya corrió hacia ella, abrazándola con fuerza, su voz resonando como una campana. «Mamá, ¿me veo bonita con este vestido?» Huyen se agachó, su mano alisando el cabello de su hija, y asintió con una sonrisa. «Sí, cariño, eres hermosa». Pero detrás de su sonrisa, su corazón dolía con recuerdos de dificultades, recuerdos que no quería que Maya llevara. Estaba cerca, observando a madre e hija con una intensidad silenciosa. Para cualquiera más, un vestido y un par de pantalones podrían parecer pequeños, casi insignificantes, pero para él eran símbolos. Pequeñas piezas de amor cosidas en tela. Regalos que decían, «Te veo. Estoy aquí para ti». Los tres se quedaron allí, bajo la luz del sol que entraba en la casa inacabada. Las paredes aún estaban incompletas, el techo aún goteaba, pero de alguna manera en ese momento no importaba. La alegría en el rostro de Maya, las líneas suavizadas en los ojos de Huyen, el calor que los envolvía, era suficiente. El susurro de las hojas afuera se mezclaba con la risa de Maya, tejiendo una esperanza frágil pero inquebrantable. Era en esa esperanza donde encontraban su fuerza, cada uno prometiendo en silencio al otro. Sin importar cuán áspero sea el viaje, lo enfrentarían juntos. El amanecer se arrastraba lentamente por el cielo, y dentro de la pequeña cocina, el aire ya estaba lleno del aroma reconfortante de la comida. Huyen se movía en silencio, preparando el desayuno para Maya, quien se sentaba en la mesa de madera, sus pequeñas manos apartando cuidadosamente una porción. «Mamá, come esto», dijo suavemente. «Lo guardé para ti». La sonrisa de Huyen era cálida, pero su corazón se apretaba ante las palabras de su hija. Recordaba la voz del médico, firme pero severa, recordándole que Maya no estaba recibiendo suficiente nutrición. Quería insistir, decirle a Maya que comiera más, que se preocupara menos por ella. Su voz era gentil, pero llevaba un matiz de preocupación. «Cariño, deberías comer. Lo necesitas más que yo». Pero Maya solo sonreía, sus ojos brillantes, su espíritu inquebrantable. «Cuando crezca, quiero ser directora», anunció de repente. Huyen se detuvo, sorprendida. ¿Directora? ¿Por qué? «Porque las directoras tienen autos». Maya estalló en risas, sus pequeñas carcajadas derramándose en la habitación como luz solar. Por un momento, la pesadez que usualmente se aferraba al corazón de Huyen se levantó, reemplazada por la inocencia inquebrantable de su hija. Entró entonces, llevando una caja de leche. Sus pasos eran ligeros, su rostro llevando esa misma calidez silenciosa que siempre traía. Colocó la leche en la mesa y miró a Maya con ojos que hablaban volúmenes. Cuidado, orgullo, determinación.
La pequeña familia se preparaba para la ceremonia escolar, su diminuta cocina viva con energía. Maya giraba una vez más, mostrando su vestido con una amplia sonrisa. «Estudiaré duro», declaró, su voz resonando con convicción. Huyen extendió la mano, sosteniendo la de su hija con fuerza, su corazón haciendo un voto silencioso. Daría todo lo que tenía, todo lo que era, para asegurarse de que el futuro de Maya fuera brillante. Afuera, la casa inacabada se erguía esperando. Sus paredes desnudas y esquinas parcheadas les recordaban todo lo que aún les faltaba. Pero dentro de esa cocina, en ese único momento, lo tenían todo. Amor, risas y un lazo más fuerte que cualquier fundamento. Maya salió corriendo al patio, su vestido ondeando detrás de ella como alas. Sus sueños eran simples, quizás incluso ingenuos, pero eran hermosos, inocentes, ilimitados. Huyen, y intercambiaron una mirada, un acuerdo silencioso pasando entre ellos. Cualesquiera que fueran las dificultades que vinieran, las cargarían juntos, por esa pequeña niña girando bajo el sol de la mañana. El calor del día los envolvía como una promesa de que el amor podía construir paredes más fuertes que la piedra. Podía crear un hogar incluso cuando la casa estaba inacabada. Una promesa de que un día los sueños de Maya podrían no ser solo sueños, sino una vida elevándose mucho más allá de lo que jamás habían imaginado. El sol de la tarde se filtraba a través de las ramas del viejo árbol de jackfruit, su fruto dorado colgando pesado y maduro. Huyen se paró debajo de él, sus ojos trazando cada línea en su piel áspera. Extendió la mano, golpeándolo suavemente, escuchando el sonido. Era tarde en la temporada, y la duda tiraba de su mente. ¿Seguiría siendo dulce? ¿O había esperado demasiado? Si no lo vendo ahora, se desperdiciará. Susurró para sí misma. El pensamiento del desperdicio la inquietaba. Cada moneda importaba. Cada pequeña venta llevaba un peso mayor que ella misma. Tomó una decisión. El jackfruit tenía que ir al mercado. El camino se extendía polvoriento e irregular, pero Huyen avanzaba, equilibrando el fruto pesado con manos firmes. El mercado ya estaba vivo con ruido y color. Vendedores gritando, clientes regateando, niños zigzagueando entre la multitud. Colocó el jackfruit con cuidado, enderezó su espalda y llamó suavemente pero con firmeza. «Este jackfruit es bueno para la digestión, señora. Fresco y listo». Pero la temporada tardía jugaba en su contra. Los compradores fruncían el ceño, sacudían la cabeza, ofrecían precios bajos. Aún así, no vacilaba. Seguía sonriendo, seguía intentando. Cada moneda ganada era un paso más cerca del futuro de Maya, un parche más cerca de terminar el techo sobre sus cabezas. De vuelta en casa, la risa resonaba en el aire. Maya chillaba de deleite mientras desenvolvía otro regalo de un vestido nuevo, el segundo en poco tiempo. Le echó los brazos al cuello, su vocecita burbujeando de alegría. «Tío D, me encanta». Su sonrisa era tan amplia que iluminaba toda la habitación. Mientras tanto, bajo el sol abrasador, Huyen se limpiaba el sudor de la frente, su corazón dividido entre el agotamiento y la esperanza. Imaginaba el rostro brillante de Maya, su pequeña girando en ese vestido nuevo, y eso avivaba su determinación. Cada llamada a un transeúnte era más que una súplica por una venta. Era un paso adelante, no importa cuán pequeño. Al final, alguien accedió. El tono del comprador era plano. El precio no era lo que Huyen había esperado, pero aún así sonrió. Cortó un pedazo del fruto y lo guardó a un lado, una promesa silenciosa de llevarlo a casa para la familia.
para compartir dulzura con aquellos que más importaban. Mientras el ruido del mercado zumbaba a su alrededor, todo lo que sentía era resolución. El jackfruit no era solo un fruto, era prueba de que podía resistir, de que podía seguir empujando, seguir luchando. Por Maya, por Dee, por la casa que aún se erguía incompleta pero esperando. Cada venta era una victoria. Cada sonrisa cansada una puntada en el tejido de la vida que estaban construyendo juntos. La tarde tardía se asentaba, su luz dorada derramándose por la casa. Las paredes inacabadas parecían más suaves bajo el brillo, menos como cargas y más como promesas esperando ser cumplidas. Dee se paró al lado de Huyen, sus manos llenas de pequeñas sorpresas. Se volvió hacia Maya primero, entregándole otro vestido. Sus ojos se abrieron de par en par, su voz estallando de alegría. «¡Tío Dee! ¡Es tan bonito!». Giró instantáneamente, la tela capturando la luz mientras su risa bailaba por la habitación. Luego se volvió hacia Huyen, un par de pantalones doblados ordenadamente en sus manos. Ella dudó, tal como lo había hecho antes. «Ya tengo suficientes pantalones», murmuró. Su instinto siempre era rechazar, ahorrar, sacrificar. Pero la mirada de Dee era firme, llena de sinceridad que no dejaba espacio para protestas. De mala gana se los puso, la tela nueva y limpia contra su piel. Por un momento, se sintió casi como ella misma de nuevo. No solo una madre agobiada por las dificultades. Dio un pequeño giro, y para su sorpresa, una sonrisa se extendió por su rostro, rara, pero genuina. Maya aplaudió, girando junto a su madre, llenando el hogar a medio terminar con risitas. El aire se sentía más ligero, lleno de algo más fuerte que cualquier ladrillo o clavo. Esperanza. Dee prometió entonces, su voz firme pero llena de calidez. Llevaría a Maya a la escuela. Terminaría la casa. Ahorraría y compraría una motocicleta, pieza por pieza, paso a paso. Los ojos de Huyen se suavizaron, gratitud brillando debajo de su cansancio. Se volvió para atender a Bibi, acariciándolo suavemente, susurrando sobre el calor que algún día tendrían, sobre un invierno donde el frío no podría alcanzarlos. El techo arriba aún goteaba, las paredes aún tenían huecos, pero parados juntos, sentían algo inquebrantable, un lazo, un refugio más fuerte que cualquier cosa que pudieran construir solo con sus manos. Maya tomó la mano de su madre de repente, su pequeña voz resonando. «Mamá, me voy a la escuela». Su excitación era contagiosa, su espíritu intacto. Dee levantó una caja de leche, listo para caminar con ella hasta allí, su corazón firme con resolución. En ese simple acto, no solo la llevaba a clase, llevaba su futuro, llevaba su sueño compartido. La puesta de sol se derramaba sobre ellos, pintando sombras largas en el suelo, pero también envolviéndolos en calidez. La casa inacabada parecía respirar junto a ellos, sus bordes rotos suavizados por el brillo. Por primera vez, parecía menos un recordatorio de lo que no tenían, y más un reflejo de lo que estaban construyendo juntos. La risa de Maya resonaba en la noche, una melodía de resiliencia. Les recordaba que incluso en la lucha no estaban rotos, que el amor, en todos sus pequeños gestos, era una base lo suficientemente fuerte como para resistir el tiempo. La mañana siguiente, el sol subió más alto, brillante e implacable. Dee se limpiaba el sudor de la frente mientras blandía el hacha contra un tronco de madera. Cada golpe era agudo, firme, con propósito. Estaba construyendo una cerca,
pieza por pieza, decidido a dar forma a algo sólido para el hogar. Cerca, la nueva ventana que había fabricado captó su atención. No era perfecta, pero para él era hermosa. El orgullo brillaba en su expresión mientras murmuraba para sí mismo: Esta casa